vamos a tener pérdida de peso, vamos a tener, podemos llegar a tener melena, que es como sangre digerida, esteatorrea con grasa, bueno, un aumento en la frecuencia. Yo tenía una clienta, por ejemplo, que al principio me decía, doctor, la gata ayer hizo 6 veces materia fecal. Bueno, empezamos un tratamiento y venía a la semana y me decía, ahora hace 4 veces materia fecal por día, ¿no? Entonces le iba contando las veces que iba por día. Bueno, y las del intestino grueso son muy interesantes porque ahí es donde vamos a encontrar la sangre roja, o sea, sangre color sangre, ¿eh? Mucha mucosidad generalmente y una frecuencia aumentada con pequeñas cantidades por vez. O sea, acá va a haber más veces. Esto, la diarrea intestino grueso es como una cistitis, ¿no? Hace muchas veces pequeñas cantidades. ¿Eh? Bueno, en general no hay pérdida de peso, pero a la larga, obviamente, si esto se tarda muchos meses o años, ahí sí podemos tener pérdida de peso. Y bueno, va a tener el tenesmo, que es la, digamos, la sensación de hacer, y con eliminación ectópica, que significa fuera de la bandeja sanitaria. ¿Eh? Bien, bueno, todos sabemos cómo es la materia fecal normal, gato, ¿no? Es una materia fecal firme, dura, 2 o 3 pequeños trozos. ¿Y por qué es esto? Porque el gato, ya todos sabemos, viene del desierto, trata de ahorrar agua por todos lados, o sea, hace la orina muy concentrada y hace una materia fecal muy seca. Porque, ¿qué pasa? Quiere también ahorrar agua de la materia fecal. Ahora con los alimentos comerciales que tienen un poco más de fibra, bueno, quizás es un poquito más grande la materia fecal, pero siempre tiene que ser igual, bien consistente y firme, ¿no? Y generalmente tiene una frecuencia de una vez al día, a veces dos, depende del alimento, si tiene mucha fibra, y hasta puede ser día por medio también, que no es ningún problema. ¿Eh? Bueno, y la diarrea, bueno, pueden ser de todo tipo. O sea, todo lo que sea diferente a una materia fecal firme es diarrea. ¿Eh? Puede ser líquida, pastosa, con forma pero blanda, o sea, muy blanda. Puede ser de color negro si tiene sangre digerida, puede ser con color rojo, que sería con sangre fresca, con mucosidad. Muchas veces la gente viene y nos dice, doctor, tiene algo brilloso por fuera la materia fecal, eso es mucosidad, y obviamente la mucosidad viene del intestino grueso. Si es un color amarillento claro, es por falta de pigmentos biliares o por un proceso que, digamos, una progresión muy rápida dentro del intestino, ¿no? Bien, y por supuesto, generalmente va a haber mayor frecuencia diaria. Ah, perdón. Bien, si hacemos una clasificación de causas de materia fecal, de diarrea, vamos a tener, como dijimos, unas causas que son primarias o intestinales, o sea, alteraciones que ocurren en el intestino. En ese caso, vamos a tener los virus, Bisbilef, siempre están, siempre que haya algún problema, están. Eh, Parásitos, pero en general los parásitos que vamos a tener problemas van a ser los protozoarios. O sea, ya no vamos a tener nematelmintos o platelmintos como causales de diarrea crónica. ¿Eh? Entonces, muchas veces veo gatos que vienen al consultorio y me dicen, doctor, está con diarrea hace 3, 4 meses, y el veterinario anterior le dio un antiparasitario común, el que es para gusanos redondos y chatos. Y eso no va a hacer nada, o sea, no le va a provocar ningún cambio porque esos parásitos no dan diarrea. En cambio, sí los protozoarios, ¿eh? Para los cuales hay que usar antiparasitarios, pero específicos, casi específicos para cada uno de los posibles protozoarios.
Bien, bacterias tenemos varias, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, que todas pueden ser parte de la flora normal y pueden ser también parte de una flora patológica. Así que generalmente ahí vamos a tener un poco de dificultad. Después vamos a tener la enfermedad inflamatoria intestinal, una patología muy común en el gato, muy común, que si no estamos al tanto de eso, no la vamos a pasar por alto y ahí podemos resolver muchas alteraciones si lo manejamos bien. Bueno, otra alteración es la intolerancia o la alergia al alimento, más que nada la alergia al alimento, porque estamos hablando siempre de alteraciones crónicas. Entonces, en general la intolerancia puede darse, pero es para alimentos que o están en mal estado, que están mal procesados. Bueno, ahora con el tema del BARF vamos a tener mucho gato con intolerancia porque la gente se pone a hacer en su casa sin como le parezca la dieta BARF, así que vamos a tener mucho más problemas de lo que teníamos hasta ahora. Bien, y las neoplasias, como dijimos, donde el linfoma está en la cabeza. El estrés también es una posibilidad, pero también no es generalmente yo diría que acompaña a estas otras alteraciones. ¿Eh? Bien, las causas secundarias, ahora vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Pero acá estoy haciendo como una clasificación. Las causas secundarias son generalmente alteraciones sistémicas que influyen en el intestino. O sea, ahí vamos a tener la pancreatitis crónica en una primera etapa y la insuficiencia pancreática exócrina en una etapa posterior. El hipertiroidismo, que tenemos muchísimo en el gato y que también son parte de este síndrome de diarrea crónica. Las enfermedades hepáticas, sobre todo las colangiopatitis, que se pueden hacer crónicas y que son parte de lo que llamamos justamente la triaditis, junto con la enfermedad inflamatoria intestinal y con la pancreatitis. Como ven, las tres patologías están presentes todas en el cuadro de la diarrea, ¿no? Bueno, y también la enfermedad renal crónica, que en algunos procesos, en algunos momentos, puede dar episodios de diarrea. No es lo más común, pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. Obviamente, siempre en estos gatos tenemos que hacer un chequeo general de sangre y ver cuáles son las posibles alteraciones. Bien, entonces, para tener un cuadro general, tenemos que la diarrea crónica podemos tener como base que sea una causa bacteriana, parásitos intestinales que son protozoarios, intolerancia, alergia a la dieta, enfermedad inflamatoria intestinal, BIS-BILEF, linfoma de células pequeñas y células grandes, y las alteraciones que son de tipo sistémica que accionan en el intestino. ¿Eh? Bien, o sea, este cuadro es fundamental. Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando viene un gato con diarrea crónica. ¿Eh? O sea, no darle ni un antidiarreico ni un antiparasitario común, porque con eso no hacemos nada. El gato sigue y lo único que vamos a ganar es que se vaya a ver otro veterinario. Mucha gente viene después de ver 3, 4, 5 veterinarios y que el gato sigue igual, ¿no es cierto? Por supuesto, nunca se fijaron o buscaron estas alteraciones. Y ojo, que además me pasa algunas veces que hay gatos que no entran en ninguna de estas categorías. ¿Eh? No es tan fácil. Ojalá todos fueran así, pero, o sea, todos tuvieran una causa concreta. Pero a veces hay gatos que todo esto que hacemos no les alcanza. ¿Eh? Bien, bueno, ok. Hablamos de los virus. Eh, los retrovirus pueden producir diarrea en forma directa. Por ejemplo, el BILEF puede producir una ileitis linfocitaria y diarrea con leucopenia, lo que
que no sé si habrán oído hablar, pero se llama síndrome símil panleucopenia. O sea, prácticamente le está dando un aspecto similar a la panleucopenia. Pero bueno, no tan grave y además que se alarga más en el tiempo, ¿no? Y el BIF también puede producir diarreas recurrentes, sobre todo el BIF porque produce inmunosupresión y esa es la etapa final, la etapa de SIDA, ¿no? O sea, sabemos que el BIF puede pasar 4, 5, 6 años sin tener ningún síntoma de nada y después se viene todo el mundo abajo porque empiezan a tener de todo. Bueno, entonces la inmunosupresión favorece la presencia de la bacteria, el parásito, la neoplasia, todo. ¿Eh? O sea, encontrar estos virus, aparte, no quiere decir que ellos solos sean la causa, pueden estar y la causa puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, como primer otro chip de gato es todo gato con diarrea crónica tiene que ser evaluado para BIF y BILEF como primer medida. O sea, el primer análisis de sangre, si no lo tiene ya de antes, aunque bueno, que lo tenga de antes también es relativo, porque a veces en un momento se le hizo, dio negativo y después el gato se contagió. O sea que lo ideal sería que hagamos el primer análisis de sangre y ahí ya incluimos el bis, aparte de las otras cosas que tenemos que ir buscando. ¿Eh? Bien, y ahora vemos los protozoarios, que son los más malos de la película, ¿no? Que básicamente son 3 o 4. Giardia, coccidios, el Cryptosporidium, que es un coccidio especial, y las tricomonas. ¿Eh? Estos son los parásitos que pueden producir diarrea crónica en distintos momentos de la edad del gato. ¿Eh? Pero son estos, no son los otros, los ascaris o las tenias. Bueno, esos no, olvídense. ¿Eh? Entonces, estos son los que tenemos que enfocarnos en buscar, en hacer diagnóstico y, obviamente, el tratamiento. Bien, las yardas tienen distinta prevalencia en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Australia dicen que hay un 80% de gatos que tienen yardas por PCR. Bueno, afecta principalmente cachorros. Casi todos estos parásitos afectan más a los cachorros, obviamente, que son los que se la pescan de entrada, están con baja defensa. Aparte, los cachorros están generalmente en lugares donde hay otros, ¿no? Refugios, criaderos, o sea, son lugares que están contaminados. Bueno, la transmisión es fecal-oral, también puede ser por el agua. Los signos principales son diarrea de intestino delgado. Y en esta patología, en esta parasitosis, puede haber depresión, anorexia, vómitos, puede haber vómitos, ojo, porque las yardas son una de las causas de vómitos crónicos en el gato. ¿Eh? Y por supuesto, hay pérdida de peso y atraso en el crecimiento. Miren este cachorro persa de 8 meses, parecía de 3 o 4. O sea, era un gato que venía con una diarrea de 2 meses de evolución. Esto produce un síndrome de mala absorción, un retraso del crecimiento. Este gato, me acuerdo que tuvimos la suerte que dejó materia fecal en la camilla, le hicimos la técnica del termómetro y diagnosticamos la llaga en 2 minutos. Igual, aunque no haya hecho materia fecal en ese momento, podemos ponerle el termómetro, sacar un poquito y hacer lo mismo, o sea, hacer la técnica de la observación directa, ¿no? Bueno, y también tenemos algunos SNAP de antígenos y el PCR que se puede hacer en la materia. O sea que, bueno, tenemos varias posibilidades de hacer diagnóstico. Bien, y después veremos el tratamiento. Los coccidios son otros de los parásitos que pueden afectar cachorros. Casi siempre todas estas
alteraciones parasitarias afectan, como dije, más a los cachorros, gateríos, criaderos, gatos que estén inmunosuprimidos, pero generalmente no son tan, o sea, los coccidios son bastante autolimitantes, salvo que el gato venga malnutrido o con algún otro problema de inmunosupresión, con alguna virosis de los retrovirus. Bien, recordemos que tenemos, diría yo, bueno, estas cuatro posibilidades, que las más comunes: la Cystoisophora felis, que es de 30 micras, la Cystoisophora revolta, de 20 micras, el Toxoplasma, que son 10 micras. Ojo con esto, siempre lo dije, cuando encontramos un coccidio de 10 micras, hay que tener cuidado porque puede ser un Toxoplasma. No es el único que mide 10, hay tres diferentes, pero entre esos tres está el Toxoplasma. Bueno, y por último, el Cryptosporidium, que es el más chiquitito de todos, que es más difícil de hacer diagnóstico porque no se ven en los análisis de materia fecal, prácticamente no se ven. Entonces, es más difícil de hacer diagnóstico. Ahora sí tenemos la posibilidad de hacer la PCR y ahí los encontramos. Bien, entonces la transmisión, sabemos que algunos tienen huéspedes intermediarios, otros directos, y bueno, son ambientes contaminados y dan diarrea con mucosidad, hematopesia, deshidratación, pérdida de peso, etc. Bueno, el Cryptosporidium, como dijimos, es un coccidio de los más chiquitos, 5 micras. Hay uno que es específicamente del gato. También hay posibilidad de que pase al humano, sobre todo si los humanos tienen inmunodeficiencia, por lo cual esta sería una cuestión a tener en cuenta cuando hay una persona con algún tipo de inmunodeficiencia. Hay que chequear la materia fecal de ese gato para Cryptosporidium. Bien, puede ser desde asintomático a tener diarrea de intestino delgado. Si son jóvenes, es más fácil que se presente, y ya después del año, 2 años de edad, es más difícil. Pero yo he encontrado con la PCR gatos adultos y geriátricos con Cryptosporidium. Así que ojo que a veces podemos encontrar estos gatos a cualquier edad. Bueno, aquí tenemos una muestra con unos dibujos con la diferencia en los tamaños. Fíjense, desde lo más grande al más chiquito, que es el Cryptosporidium. El que le sigue es el Toxoplasma. Ojo con eso, siempre tengan en cuenta, coccidio de 10 micras puede ser un Toxoplasma. Bueno, y en estos se ha dado como tratamiento la citromicina y la tilosina como posibles tratamientos. Bien, y aquí también tenemos la tricomona. La tricomona, parásito, un nuevo parásito del gato prácticamente. Algunos dicen que es el parásito más frecuente del gato. Bueno, todo depende de dónde esté el gato. Justamente es un parásito muy común en gateríos o en criaderos, y también afecta a gatos jóvenes de 3 a 12 meses de edad. Da una diarrea típica de intestino grueso. O sea que van a ser estos gatos que van a tener una materia fecal con sangre roja y con mucosidad. Y en este caso también inclusive pueden tener incontinencia fecal, inflamación perianal, prolapso rectal, puede haber en algunos gatos. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando ocurre, sobre todo gatos que vengan de un criadero o eh, de un pensionado, de cualquier lugar donde haya muchos gatos. Bueno, acá vemos algunos frotis de materia fecal donde se ven
acá con más aumento, donde vemos que tiene, por ejemplo, flagelos anteriores, tiene un núcleo grande, el parásito, un flagelo posterior y tiene una membrana ondulante también. Bueno, esta es la mejor foto que encontré real del la tricomona. ¿Eh? Bien, pasamos a las bacterias. Las bacterias, como les dije, hay algunas que son bastante patógenas, pero casi todas también están normalmente en el intestino. ¿Eh? Entonces, el Campylobacter, la Salmonella, el Clostridium, la Escherichia coli, todas pueden encontrarse en el intestino sin tener ningún síntoma y otras veces, bueno, por alguna razón que se hacen más patógenas, pueden producir la diarrea. Lo que encontramos bastante seguido en estos casos es el Campylobacter. ¿Eh? Bien, los signos son deshidratación, decaimiento, fiebre, sangre puede haber, dolor abdominal, vómitos cuando afectan el intestino delgado. Esto es algo que todo lo que hacemos gatos tenemos que ver. Los gatos vomitan mucho por inflamaciones del intestino delgado, del duodeno. ¿Eh? Entonces, la mayor causa de vómito en el gato es la inflamación del duodeno. Así que tengámoslo en cuenta y muchas veces vamos a tener gatos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y por eso produce vómito. Aparte de que, bueno, también puede ocurrir que la inflamación esté en el estómago, ¿no? Bueno, el diagnóstico de las enfermedades por bacterias podría hacerse cultivo fecal y antibiograma, pero generalmente no dan muy buena respuesta porque casi todos los gatos dan positivo a todo. La PCR puede diferenciar algunos de estos bacterias. Y bueno, a veces tenemos que hacer un intento con antibióticos si las otras causas ya las hemos eliminado, ¿cierto? O sea, un poco como por descarte, ¿no? Bueno, en estos casos los tratamientos depende del estado general del gato, pues habrá que hacer hidratación, aminoácidos, vitamina B, que es lo básico para un gato que no come, por ejemplo. Usar algún tipo de antibiótico de amplio espectro, si se puede hacer un cultivo fecal sería ideal, y, pero hay que diferenciar realmente cuáles son las bacterias patógenas de las que no son. Bueno, y se ha indicado también usar los probióticos, como en este caso el Bacillus subtilis, que es uno de los últimos probióticos que se ha determinado que funciona muy bien, tiene muchísimas propiedades, fabrica muchas sustancias interesantes que se absorben después en el organismo y dificulta el crecimiento de bacterias patógenas como la Escherichia y el Clostridium. Así que, bueno, el Bacillus subtilis está muy indicado en todas las patologías del ambiente gastrointestinal. ¿Eh? Bien, y ahora pasamos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Como les dije, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad bastante frecuente en el gato. Es una respuesta inmune excesiva a antígenos de la luz intestinal. Generalmente estos son bacterianos o hay un 30% de antígenos del alimento. En general, lo que se encuentra es un infiltrado de la mucosa linfocítica plasmocítica y a veces raro eosinófilo. Bueno, hay criterios clínicos y diagnósticos que, por ejemplo, sea una diarrea y vómito crónico, sin respuesta a los tratamientos normales. Tiene que encontrarse el infiltrado inflamatorio y no tiene que haber evidencia de otra causa.
Bien, los signos clínicos vamos a tener en la parte anterior, el digestivo anterior, como dijimos, vómito y diarrea. A veces vómito solo, ojo, no se confíen en la diarrea. ¿Eh? A veces, aunque haya enfermedad inflamatoria intestinal, el único signo puede ser el vómito. Pérdida de peso, obviamente, porque estamos interfiriendo la absorción, y en algunos casos también hiporexia y anorexia. En el digestivo posterior, sangre en la materia fecal, mucus en la materia fecal, y tenemos aumento de la frecuencia. Bueno, aquí vemos unas muestras de diarrea de intestino delgado, vómito frecuente, diarrea de intestino grueso con sangre. ¿Eh? La presencia de sangre roja ya nos está indicando que hay diarrea de intestino grueso. Bueno, el diagnóstico es por exclusión, no tiene que haber ninguna de las otras patologías, y por supuesto, si podemos hacer una endoscopía y hacer la toma de muestras para histopatología, ahí tendríamos la enteritis linfocítica plasmocítica. Bueno, el tratamiento va a ser cambio de dieta, cobalamina y inmunosupresores como prednisolona en primera etapa y clorambucilo en una etapa posterior si no funciona bien la prednisolona o ya no da buen resultado. Ahora, acá quiero detenerme un segundo con la prednisona. Ayer estaba viendo un gato, no me acuerdo qué problema, pero había que darle prednisona. Y le digo, bueno, le va a dar prednisolona, una semana tanta cantidad, otra semana tanta cantidad, otra semana tanta cantidad. Y el propietario me dice, no, para, ¿cómo tantas semanas? Dice, a mí el veterinario anterior me dijo que no se pueden dar más de 5 días. Digo, ¿cómo no se va a poder dar más de 5? ¿De dónde sacaron eso? Si usted tiene una patología crónica, que hay que usar un inmunosupresor, ¿qué hace con 5 días? O sea, hay gente, hay veterinarios que le tienen miedo a los corticoides. Y el gato es un animal corticoide dependiente. Tiene montones de patologías inmunológicas que hay que manejarlas con corticoides. Y el corticoide es lo más suave que hay, porque si no ya tenemos que pasar a cosas como el clorambucilo. Así que no es así. El corticoide hay que darlo todo lo que sea necesario. Y si es una patología crónica, hay que darlo toda la vida del gato. Por supuesto, la menor dosis posible, ¿no? Pero no olvidémonos de esa cosa de que hay que darlo 5 días, 4 días, 3 días. Eso no tiene ninguna lógica. Bien, sigamos. Las alteraciones alimenticias, como dijimos, pueden ser hasta el 30% de los casos de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, la alergia al alimento puede ser hasta un 30% de los casos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Las causantes generalmente son proteínas, puede ser la carne vacuna, pescado, trigo, gluten de maíz, etc. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, obviamente no hay forma de hacer un diagnóstico muy preciso que no sea la prueba con un alimento hidrolizado o ultra hidrolizado. Ahora tenemos los ultra hidrolizados. Así que esa sería una posibilidad, o si no, usar proteína nueva. Bueno, ya todos sabemos, venado, conejo, pato, cordero, cualquiera. En general, si ese es el problema, en un mes ya estaría bien sin ningún otro No, nada. tipo de medicación. Bueno, las indiscreciones alimenticias en general son más de tipo Patito agudo, amor. pero están nombradas dentro de la alteración. Ujú. Bien, y después tenemos las que son generales, que dijimos las pancreatitis, por ejemplo, donde hay una alteración del páncreas, una inflamación del páncreas,
Los signos pueden ser anorexia, letargo, deshidratación, y el diagnóstico básicamente lo vamos a hacer con la lipasa pancreática inmunoreactiva, o sea, con la FPLI, que Sí. se hace Bueno, acá en nuestro país sin ningún problema. Bueno, yo calculo que ahora se hace casi en todos lados, y donde hay un valor de más de 5,4 ya sería positivo. ¿Eh? eh, La ecografía también ayuda, donde se va a ver un páncreas hipoecóico. Igualmente hay que hacer siempre las dos cosas, la lipasa y la ecografía, para asegurar el diagnóstico. La insuficiencia pancreática exócrina es la otra opción, donde ocurre, antes se pensaba que no era muy común, pero ahora lo estamos viendo cada vez más común. ¿Por qué? Porque los gatos viven más tiempo, las pancreatitis crónicas terminan en una insuficiencia pancreática porque se va fibrosando el páncreas. Entonces, bueno, ahí disminuyen las enzimas digestivas y entonces vamos a tener que hacer un tratamiento dándole enzimas digestivas de afuera, digamos, a tomar, ¿no es cierto? El diagnóstico se hace con la FTLI, o sea, con la tripsina felina, y cuyo valor es menos de 8. Tiene que ser menos de 8, ya ahí está indicando que ese gato no está fabricando la cantidad necesaria de enzimas. También vamos a tener baja la cobalamina, así que eso ocurre por dos cosas. Primero, porque el páncreas produce un factor intrínseco que hace que se absorba la cobalamina. Y después que eso se absorbe en el ilion, y si hay una inflamación del ilion, entonces tampoco se va a absorber por eso. Recuerden que en los gatos se produce la triaditis, que es la inflamación de intestino, páncreas e hígado. Así que, bueno, todo ese combo nos va a dar bastante problema. ¿Eh? Bien, y el hipertiroidismo es otro de las patologías en los gatos geriátricos que puede aumentar el tránsito intestinal, o sea, aumenta, por un lado, la progresión del tránsito intestinal, y como el gato come mucho, este, está con mucho alimento en su sistema digestivo, entonces esas dos cosas, tiene mucho alimento y hace el tránsito más acelerado, entonces elimina más material. Siempre me acuerdo y lo cuento que tenía un gato que vino de 2 kilos en un momento que el gato, o sea, era de libro, ¿no? O sea, el gato andaba todo el día corriendo de un lado a otro, de día, de noche, no dormía, comía como una bestia. Siempre me acuerdo que el propietario me decía, mire, lo más increíble de este gatito que pesaba 2 kilos, me decía, hace matriz fecal como un Rottweiler. Es impresionante la materia fecal que hace este gato. Sí. Bueno, obviamente le dije, mira, esto es de libro, tiene un hipertiroidismo, la hicimos la T4 y dio altísimo. Al mes de tomar la T4 ya se había casi normalizado, y había aumentado medio kilo, pesaba 2 kilos, había aumentado medio kilo. Bien, los problemas hepáticos también, que generalmente son las colangiopatitis, más que nada la neutrofílica, que es la que hay neutrófilos, obviamente, por la infección de bacterias del intestino, y esta es la que es parte de la triaditis, ¿no? Así que bueno, pero bueno, el diagnóstico se hace con las enzimas hepáticas y las de los conductos, el colédoco, o sea, la fosfatasa y la GGT, que son las de los conductos. Bien, entonces ahí obviamente va a haber que hacer la medicación correspondiente para el hígado. ¿Eh? Bueno, a nivel tumores, vamos a tener lo más frecuente los linfomas, que son los que más comúnmente producen diarrea, porque están extendidos en casi todo el intestino o en porciones
grande del intestino, ¿no? Los otros posibles tumores, adenocarcinoma, mastocitoma, son más localizados, entonces generalmente no suelen producir diarrea, así que, bueno, siempre todo es posible en la biología, pero más o menos es lo que pasa, ¿no? Lo importante es que, obviamente, estos tumores pueden producir diarrea, vómito, mucha pérdida de peso, hiporexia, letargia, intestino engrosados a la palpación. Por supuesto, haciendo ecografía se puede ver el engrosamiento del intestino. Bueno, los linfomas, como dijimos, pueden ser de células grandes, células pequeñas. Las de pequeñas son las más comunes, pero son bastante parecidas a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, no se diferencia por la biopsia, ni casi tampoco, obviamente, con la ecografía. Entonces, hay que hacer pruebas ya de PCR o de inmunohistoquímica para diferenciar los distintos tipos de células. ¿Eh? Bien, entonces, en general, lo que vamos a ver es, cuando ya hablamos de diagnóstico general de la diarrea crónica, vamos a empezar a ver la reseña, la anamnesis, de dónde viene ese gato. No es lo mismo un gato cachorro que trajeron de un criadero o de un refugio que un gato de 12 años que hace 12 años que vive en una casa solo, ¿cierto? Entonces, si hay posibilidad de infección de parásitos, ver la dieta, vacunas, si se le han hecho desparasitaciones, etc. Luego hacemos la exploración física, siempre revisar bien el gato, revisar la boca, abrirle la boca a los gatos. Es fundamental abrirle la boca a los gatos, ver cómo están los dientes, las encías, la lengua, etc. Palpar el abdomen, a ver si hay masas, si hay engrosamientos, si hay dolor. Los ganglios linfáticos, tratemos de palpar todos los ganglios linfáticos, el estado de la hidratación, pesarlo al gato, siempre hay que pesarlo, todas las visitas hay que pesarlo. ¿Eh? Bueno, y pasamos al laboratorio. El laboratorio, casi, o sea, cada gato que viene con diarrea hay que hacerle un laboratorio. ¿Eh? No se puede manejar sin un laboratorio. Con diarrea crónica, estamos hablando de esa posibilidad. Entonces, por un lado hay que buscar parásitos, pero ¿qué dije? Los análisis de materia fecal normales de 3 días con formol no nos sirven de mucho. ¿Eh? No nos sirven de mucho. Entonces acá tenemos que hacer PCR. PCR de la materia fecal. ¿Eh? Nosotros aquí en nuestro país tenemos un laboratorio llamado Diagnotest, de otro amigo en común, que hace unos paneles de PCR de diarrea aguda y crónica, ¿no? Así que, bueno, normalmente usamos el de diarrea crónica, que es el panel 2, ¿no? Que busca Giardia, Campylobacter, Cryptosporidium, Trichomonas. Podemos agregar más si queremos, ¿no? Podemos agregarle, qué sé, un toxoplasma, podemos agregarle una salmonela, bueno, eso cada uno lo puede hacer a su gusto. Bien, ahí van a encontrar algunas causas. En algunos gatos encontramos alguna causa. Es más, les digo, yo la primera vez que encontré Cryptosporidium en gatos fue con los PCR. Antes de eso, nunca había encontrado un Cryptosporidium. Bueno, a nivel de sangre, por supuesto, se hace un chequeo general, BIVILEF, las enzimas hepáticas, perdón, sí, las hepáticas y además las pancreáticas, la FPLI y la FTLI. No tenemos la FTLI por ahora acá en Buenos Aires, así que ese es un problema porque no podemos, como, digamos, no tenemos la prueba específica para la insuficiencia pancreática exógena. Quizás, bueno, en algunos de los países de todos, de nuestros amigos de toda Latinoamérica, puede ser que se consiga. Por supuesto, la T4 y los folatos y la cobalamina, que sí se puede medir casi en todos lados.
El folato y cobalamina es interesante porque los folatos se absorben en el duodeno y la cobalamina en el íleo. Pero como les dije antes, la cobalamina necesita el factor intrínseco pancreático para absorberse en el íleo. Entonces, puede estar baja por dos situaciones. Porque falte el factor intrínseco en un páncreas que está muy mal, o porque el íleo no está muy engrosado o muy inflamado y entonces no se puede absorber. Pero siempre la presencia de bajo nivel de cobalamina indica que hay problema intestinal o pancreático. ¿eh? Bueno, el valor mínimo son 300. Así que a partir de ahí, si tiene menos de 300, hay que suplementar. Ok, ahí está. Bien, entonces, para más o menos ordenar la charla, que ya estoy llegando al final. La diarrea crónica, vamos a necesitar pruebas para los parásitos, materia fecal y PCR, pruebas para dieta como hipoalergénica o proteína nueva, los análisis de sangre, PIS-BILE, patograma, FPLI, FPLI T4. La ecografía nos va a dar visión del intestino, del hígado, del páncreas y de la posibilidad de que haya neoplasias. Y la endoscopía que nos va a servir para hacer la observación y la toma de muestras de intestinos o de distintos sectores del tubo digestivo. Bien, las ecografías, como les dije, a ver, esperen que se me corrió. Bueno, las ecografías nos van a dar posibilidad de ver intestinos engrosados, de ver colangitis, pancreatitis, ganglio linfático, y por supuesto también posibilidad de ver lesiones infiltrativas del intestino o tumores o quistes. Eso es muy importante. Siempre tenemos que hacer las dos cosas, los análisis y la ecografía. Bueno, y en algunos otros casos donde tengamos ya alguna, digamos, sospecha más firme, hacer la observación directa del intestino con la endoscopía, sacar las muestras, como vemos acá, y obviamente hacer los histopatológicos. Bueno, como tratamiento general, estamos hablando ahora de todas las posibilidades, vamos a tener, bueno, el manejo dietético, como dijimos, con los distintos niveles de proteína, antibióticos, distintos antibióticos, los antiparasitarios, bueno, fenbendazol es uno que se va a usar bastante a menudo, los inmunodepresores como prednisolona, budesonida, cicloporina, clorambucilo, sulfasalazina también, y hay tratamientos inespecíficos como los ácidos grasos omega 3, la cobalamina, cuando esté debajo de 300, como dijimos, y lo que serían los prebióticos junto con los probióticos, como los frutos oligosacáridos, algunos aminoácidos que podemos ayudar, y los probióticos, como dijimos, el Bacillus subtilis sería una buena posibilidad. Particularmente, bueno, las yardas usamos fenbendazol, metronidazol, los coccidios toltrazol, tricomona, ronidazol, el hipertiroidismo metimazol o yodo radioactivo, las insuficiencias pancreática exócrina enzimas pancreáticas, las colangitis antibiótico y corticoide y la enfermedad inflamatoria intestinal, corticoides o también el clorambucil. Hay un tratamiento que se está usando, que es el del trasplante de la microbiota fecal. Hay algunos trabajos que se están haciendo. Todavía está medio en una etapa de investigación, pero está indicado en trastornos de la flora intestinal o una disbiosis. O sea, el trastorno de la flora puede estar en casi todas las alteraciones que fuimos comentando, ¿no es cierto? Porque ya la diarrea en sí misma es una alteración de la flora intestinal. Pero hay un índice de disbiosis que se puede hacer por PCR, se está haciendo en algunos lugares, también todavía a modo de investigación. Un aumento de los folatos puede indicar una disbiosis, o sea que si suben los folatos, no solo si
es importante si bajan, sino que si suben puede haber una disbiosis. Y bueno, la indicación muchas veces, si se fracasó todo lo que hicimos, podemos intentar con el trasplante de la microbiota. Bueno, se utilizan, todo esto está muy en pañales, ¿no? Pero en teoría se utilizaría la microbiota de un gato normal. Ahora, hay que ver, todavía no está especificado qué es un gato normal. Pero bueno, se sacaría de ahí, por lo menos un gato que no tenga signos clínicos, que no se haya hecho tratamientos, no tenga virosis, bueno. Y se inyecta como enema una dilución de su flora, de su materia fecal, sería, con su flora intestinal. Bueno, esto está en investigación, veremos qué pasa en el futuro. Bien, entonces, las etiologías, para ir redondeando, de la diarrea crónica son infecciosas, parasitarias, bacterianas. Inmunológicas como la enfermedad inflamatoria y la alergia alimenticia, y las neoplasias básicamente producidas por el linfoma. Como secundarias tendríamos la pancreatitis, la insuficiencia pancreática exócrina, el hipertiroidismo y la colangiohepatitis. Los caminos diagnósticos es hacer todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, la bioquímica, el BIVILE, la ecografía, el PCR de materia fecal, los cambios de dieta, bueno, y con todo eso llegar a un diagnóstico y hacer un tratamiento más lógico, o sea, concreto. Bien, hasta aquí llegamos. Les quería comentar solamente 3 recomendaciones para la medicina felina, de los que le interese, por supuesto, la medicina felina. Una es AMEFE, la Asociación Argentina de Medicina Felina, que todavía está muy bien, es una de las mejores asociaciones de veterinarios de Latinoamérica, donde van a poder tener información permanente de la medicina felina. La otra es un curso de medicina de gato que empezamos este año por 13º año de veterinarios en web. Bueno, y a los que les interese hacer alguna pasantía en mi consultorio, también estamos abiertos a esa Está posibilidad. terminando esto. Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Gracias a Tritón por la invitación. Y bueno, no sé si hay preguntas. Tenemos unos minutos, creo, para hacer las preguntas. No sé si, Luis, ¿tenés vos las preguntas? ¿Alguna? ¿Cómo viene el tema? ¿O nadie preguntó nada? Nos No, sí, vamos. sí, sí, sí. Hay varias preguntas, te voy haciendo, no sé si se me escucha bien. Rubén, ¿vos me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Bárbaro. Sí, hubo un montón de preguntas, voy a tratar de filtrar algunas porque imposible responder todas. Algunas fueron elaboradas mientras daba la charla y creo que al final mencionaste algunas de ellas, así que te voy a, te voy a resumir algunas. Una de las primeras fue, para coccidios y protozoos, ¿cómo es la toma de muestra para hacer el diagnóstico? ¿Son 3 días consecutivos? ¿Es lo estándar? ¿Y cuándo consideras que es negativo un copro en esos casos? Bueno, ya les dije que la parte de, digamos, el diagnóstico por coproparasitológico es bastante deficiente. O sea, no es fácil encontrar. A los coccidios más o menos sí, pero después las otras, bueno, dentro de los coccidios, el Cryptosporidium no lo vemos nunca, en copro, así que coccidio sería el único parásito que se puede hacer por un análisis de materia fecal. Después los otros protozoarios no se ven, o sea, son muy difíciles de encontrar. En las giardias puede aparecer el quiste, que no es fácil, se puede confundir con otras cosas. Así que
El Cryptosporidium hay que hacer una tinción especial y los dos flagelados, Giardia y Tricomona, no se ven en los análisis de materia fecal prácticamente, sí se podrán ver en un directo de materia fecal, o si no con las PCR. O sea, más o menos lo que más resultado da es hacer las PCR. Los que tengan Hola, opción, los Estaba que ya tengan entretenido viendo opción, la plática de Mario Gatti, de Felina, Ah, muy bueno. ¿así? parece que Los alguien tiene La máxima abierto el autoridad de micrófono. medicina felina. Ah, ¿Vienes llegando o vas? no, vengo llegando. Ah, placa, ok. Sí, placa, es que le duele mucho mi Bueno, anterior, pero no ok. tengo una cosa no me dijo bien. Es mordelón, ¿verdad? Sí, es mordelón, por eso. Tiene cara de Sí, sí. mordelón. Bueno, sí, Tenemos está una conversación dentro de la Bien. charla. Gabriel, el micrófono. Micrófono, Gabriel, por favor. Te hago otras consultas que nos mencionaron durante tu participación, Rubén, justamente al respecto de diagnóstico de copros. En algún momento creo que mencionaste la técnica de sulfato de zinc, la de flotación, y Lugol para giardias. No sé si la usás de manera habitual, no la usás, es obsoleta. Está Rubén, silenciado, Rubén. Está silenciado. Rubén, Rubén, está silenciado. Abajo a la izquierda está el micrófono. Ahora sí, ahora me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ok. Les decía, yo el copro parasitológico no lo uso más para parásitos protozoarios, ese tipo de cosas. Ahí uso la PCR. El copro normal es para encontrar los parásitos fáciles, los comunes, los ascaris, los ancilostomas, algunas, digamos, dipilidium, pero después ya no los usamos más para buscar los protozoarios. A los protozoarios usamos la PCR directamente. Es más confiable y, bueno, nos da una opción más valedera. ¿eh? te hago una consulta particular con respecto al diagnóstico por PCR. ¿Hay algún tratamiento, alguna filtración, algún método donde quites un poco de ruido en la PCR? Porque hay mucho ADN, mucha ADN del mismo animal. ¿Se hace algún tipo de filtrado, prefiltración o algo antes de procesar la muestra? Bueno, no, nosotros lo que hacemos es pedir un pedacito de materia fecal sola, sin ningún agregado, en un frasquito limpio, y eso se lo mandamos al laboratorio. ¿eh? En ese caso, ya sabemos, se lo mandamos a Diagnotest y ellos se arreglan. Ahí se arreglan. Yo ya la técnica no la hago, no tengo idea ni de cómo se hace. Pero bueno, ellos se la mandamos y nos mandan el resultado. Lo único que tardan bastante, pero bueno, ya por ahí anda, me parece, nuestro amigo Javier. Por Sí, ahí acá. tenemos Sí. una consulta de ex docente de infecciosas, porque que tengas presencia de ADN o ARN de protozoario o de cualquier parásito no asegura que tengan la enfermedad, sino la presencia del parásito. Puede ser que tengas parásito y no sea la causa de la diarrea. Sí, bueno, eso puede ser, pero si tenemos diarrea y tenemos un parásito que la produce, bueno, la técnica, hay que usar la medicación correspondiente y ver qué pasa. También puede haber otras cosas. O sea, por ahí vos podés tener, qué sé yo, en un gato adulto podés tener un Cryptosporidium y podés tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Correcto. Entonces, puede ser que el Cryptosporidium te estimule la reactividad del intestino y te produzca digamos, la formación
digamos, de la inflamación linfocítica plasmocítica. Entonces, pero si vos tenés las dos cosas, bueno, tenés que empezar a sacar de a una, ¿no es cierto? Ok. Y ver qué pasa. Ok. Otras consultas que hicieron es respecto a la función del psyllium, que como es una fibra, si estaba bien indicada en un megacolon o como dieta dentro del tratamiento de diarrea. No sé si Bueno, lo el mencionaste. psyllium, sí. No, bueno, el psyllium es una ayuda. En general se recomienda para casos de Giardas, por ejemplo, que ayudaría un poco en ese sentido. Después, obviamente, como fibra es una indicación para manejar más situaciones de coprostasia antes que la de diarrea, obviamente, ¿cierto? Así que, bueno, en general, digamos que no la usamos como algo indicado en la diarrea, salvo que sea porque haya Chiari. Ahí sí estaría indicada a ayudar en el tratamiento, ¿no? Pero Eh, después no, porque vos tenés, es mucha fibra y te va a estimular Tránsito. el tránsito intestinal, te va a aumentar la diarrea. O sea, obviamente hay que evitar todo lo que pueda empeorar la situación. Mencionaste al final de tu presentación los tratamientos, preguntaron por tratamiento específico de tricomona y de cryptosporidium. En tu Bueno, experiencia, la tricomona se usa el ronidazol, que lamentablemente acá en Argentina tenemos un solo producto que es para palomas, mm, que es el triconazol. correcto. Es, es un polvo que viene para poner en el agua de las palomas. Ahora, lo que tenemos que hacer con ese polvo es, bueno, hacer la cuenta de la proporción y bueno, darle como polvo de algún tipo mezclado con algo de comida, la dosis que corresponde, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos otra presentación. En otros países hay ronidazol ya inclusive específico para gatos, ¿no? En distintas presentaciones, comprimidos o jarabe puede ser. Así que si les toca encontrar una tricomona, van a tener que buscar este producto que se llama trichonazol, de laboratorio Ruminal. Bien, eso para la tricomona. Y para el Sí. Cryptosporidium se usa la citromicina o la tilosina. Son antibióticos que se usan las dosis normales es el antibiótico. Última pregunta es probióticos. ¿Qué marcas comerciales recomendás o conocés en Argentina para usar? Bueno, yo desde hace un tiempo ya uso casi exclusivamente el Bacillus subtilis, que se llama Kyojin, la presentación comercial. Viene en gotas. Ahora hay una presentación nueva que viene, aparte en gotas, viene con más cosas, con vitamina B, bueno, con otras cosas. Pero si no, hay uno que es solo Kyojin, que es solo el Bacillus subtilis. Es un probiótico muy interesante. La historia, no sé si te la conté alguna vez, que la encontraron este bacilo en Japón, en una comunidad de personas que vivían más de 100 años. Y entonces fueron a investigar a ver qué pasaba, qué había ahí. Y encontraron que todos comían una comida que se llamaba natto, que es una comida hecha con la soja y la fermentación de este Bacillus subtilis. Y empezaron a investigar al bacilo y realmente encontraron que ese bacilo empezó a ser maravilloso, ¿no? Era como el aloe vera que todos los días le encontraban nuevas propiedades. Entonces tiene muchas cosas interesantes, inclusive tiene la
posibilidad de retrasar el Alzheimer. Así que lo usamos mucho en distintas cosas, sobre todo gatos que tengan también alteraciones de tipo Alzheimer. ¿Eh? Pero básicamente es un probiótico. ¿Eh? Así que funciona como probiótico. Última consulta. Preguntan por vitamina B12 y folatos. Si hay alguna marca recomendada, alguna forma farmacéutica, algún laboratorio o algo que vos hayas utilizado y te funcione bien. Bueno, el tema es este, que cuando tenemos bajo nivel de B12, porque no se absorbe bien, la lógica es que tenemos que usar inyectable, porque si le damos por boca algo que no se absorbe bien, no va a funcionar. Entonces, tenemos que usar vitaminas B que sean inyectables. Eso, lo que yo, sí, casi siempre hay complejos B, o sea, con varias, ¿viste? La B1, B6, B12. Bueno. Pero el problema que tenemos con esos complejos es que son un poco irritantes, ¿no? Duelen, pican, ¿no? Cuando lo inyectamos. Entonces hay que ver de a veces usarlos con un poquito, dándole suero, por ejemplo. Dicen que los farmacólogos que con la B12 sola no es irritante, pero generalmente no hay medicamento con B12 sola. Entonces hay que usar siempre los que vienen con un combo de varias vitaminas. Así que en ese caso lo que hacemos es darle, como se da una vez por semana, se la aplicamos ese día con un poquito de solución Rinker con lactato por vía subcutánea y le agregamos ahí la vitamina para que no sea irritante, digamos. Y que el gato no nos odie cada vez que viene al consultorio. ¿Eh? Así que bueno, esa sería posible. Lamentablemente, como te digo, sí, como es algo que no se absorbe bien, no tiene mucho sentido darlo por boca. Y entonces hay que darlo inyectado. Dos consultas y te libero, Rubén. Hay una que Sí, consultan respecto a la dosis del probiótico, el Kiohin, que creo que me lo recomendaste a mí también, que es de sí, humano. No saben yo cuál es la también lo dosis. tomo. Bueno, en los humanos usamos 20 gotas y en los gatos usamos 10 gotas por día. Los gatos tienen una altísima carga bacteriana en el intestino, entonces mucho mayor que la nuestra y que la de los perros. Entonces, bueno, a pesar de que tienen un tamaño pequeño, la dosis no es tan pequeña, o sea, no es proporcional a la del humano. El humano son 20 gotas, así que los gatos usamos 10 gotas. Es un poco empírico eso. Bueno, siempre, esas dosis de probióticos son todas empíricas. Lo de que tiene bueno el Bacillus subtilis es que viene esporulado, o sea que Ok. no le afecta el pasaje por el estómago, que los otros, los lactobacillus, todos se mueren la mitad en el estómago. Entonces, la ventaja que tiene el subtilis es que pasa directamente al intestino y ahí se desarrolla. Eso sería lo ideal, ¿no? Y consulta una última consulta. La última pregunta es si. Hace media hora que me está diciendo la última consulta. Bueno, no paran de preguntar las colegas. ¿Qué querés que haga? Mucho interés, mucho interés. No, No, no preguntan hay problema. por inmunoterapia. Se hace aplicado inmunoterapia. No sé a qué se refiere particularmente con inmunoterapia. No, Si no hablan sé de, tampoco. no sé si es factores de transcripción, si es algún tipo de. No sé particularmente a qué se refieren. No, bueno, casi todas las enfermedades que estamos viendo, bueno, la más importante, como dijimos siempre, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que tenemos que usar son medicación que frene la actividad inmunológica, ¿no? O sea, corticoides bueno, algunos de las otras más potentes, como el clorambucilo. O sea, tenemos que frenar la actividad inmunológica. Después, bueno, no sé qué otra cosa. ¿A qué se refiere con eso de tratamiento Inmunoterapia. inmunológico?
No sé. Bueno, creo que debería liberarte. Ya usamos demasiado de tu tiempo, de tu paciencia y tu conocimiento. En lo personal, yo te agradezco todo el tiempo y tu expertise en el tema. Son muy generoso con lo tuyo. Y Bueno, te agradezco. Te agradezco. Yo que creo que es importante que todos los que hacemos, bueno, que veamos gatos en el consultorio, tengamos la información correcta para manejar bien nuestros pacientes. Eso es lo fundamental. Así que, bueno, espero que lo de hoy les haya servido y que a partir de ahora, cuando venga un gato con diarrea crónica, no le dé un antiparasitario para Ascaris. Bueno, 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 gracias, te libero, gracias Luis. vayamos a ver los partidos de fútbol que nos esperan y Ah, cierto. muchísimas gracias Bueno, a todos los colegas por el tiempo, por el interés y las ganas de compartir estos momentos de capacitación y de intercambio. Rubén, te dejo abierta la invitación para una charla en otro momento y bueno, despedirte con el mayor cariño de parte nuestra. cómo no, cómo no, con mucho gusto. Bueno, un abrazo, Luis. Buenas noches para Saludos todos. para todos. Buenas noches para todos.